Buenas tardes. Vamos a seguir hablando del Evangelio de San Mateo en el capítulo 26, versículo 36. Mateo nos presenta Juan, nos presenta Marcos, cada uno nos presenta la agonía de Jesús en Getsemaní. Esta nos la presentan los 4 evangelistas, también Lucas nos las presenta. Pero hoy vamos a hablar del apóstol Mateo en el capítulo 26, versículo 36. Mateo capítulo 26, versículo 36, sí, en el huerto de Getsemaní. Y Marcos nos lo presenta la agonía de Jesús en Getsemaní. Y aquí nos lo presenta Mateo en el huerto de Getsemaní. Llegaron con ellos a una propiedad llamada Getsemaní. Dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras que yo voy más allá a orar. Llevó consigo a Pedro y a los hijos del Zebedeo, y comenzó a sentir tristeza y angustia, y les dijo: siento una tristeza de muerte, quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue un poco más lejos y, tirándose en el suelo hasta tocar la tierra con su cara, hizo esta oración: Padre, si es posible, aleja de mí esta copa. Sin embargo, que no se cumpla lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que no se cumpla lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volviéndose donde sus discípulos, los halló dormidos, y les dijo: Pedro, de modo que no pudieron permanecer despiertos conmigo ni una hora. Estén despiertos orando, para que no caigan en la tentación, porque el espíritu es animoso, mientras la carne está pronta. Porque el espíritu es animoso, mientras la carne es débil. De nuevo apareció por segunda vez a orar y dijo: Padre, si esta copa no puedo ser apartada de mí, sin que yo la beba, que no se haga mi voluntad. Y volviéndose nuevamente, los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Los dejó y se fue de nuevo por tercera vez, repitiendo las mismas palabras, que si era posible no tuviera que pasar por aquel trance. Pero sin embargo, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces, volviendo donde sus discípulos, los encontró dormidos y les dijo: ahora sí, ya pueden dormir y descansar. Ya se acerca la hora del que a mí me va a entregar. Esta es palabra del Señor Jesús. Vemos como en el huerto de Getsemaní, como Cristo nos presenta que a la hora de la muerte todos tenemos que sufrir. Todos tenemos que sufrir dolores, quizás angustias, quizás muchos días en la cama padeciendo esos graves dolores para pagar los pecados que hemos cometido en este mundo. Por eso vemos en el huerto de Getsemaní cómo llegó Jesús con ellos a una propiedad privada llamada Getsemaní, y lleva consigo a Pedro y a los 2 hijos del Zebedeo, y les empieza a contar: siento en mi alma una gran tristeza, quédense aquí y permanezcan despiertos conmigo. Y se retiró a la distancia, como a la que uno tira una piedra, y doblando las rodillas, tocando la tierra con su cara, repetía estas palabras: Padre, si es posible que no tenga que beber esta copa, pues que no la beba. Sin embargo, si tengo que beberla, que se haga tu voluntad
y no la mía. Y volviéndose, los encontró dormidos y dijo a Pedro: ¿no pudiste velar ni siquiera una hora? Estén despiertos orando, para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Y volviéndose otra vez, repitiendo las mismas palabras: Padre, si es posible que no tenga que pasar por esa hora, sí, pero sin embargo, si tengo que pasar a beber de esa copa, que se haga tu voluntad y no la mía, sí. Y cuando vuelve por tercera vez, los encuentra cansados, vencidos, agotados por el sueño, por la tristeza. Y volviéndose, repitió las mismas palabras, y cuando llegó, les dijo: ahora sí, ya pueden dormir y descansar. Ya se acerca el traidor. Ya está cerca el que me va a entregar. Ya llegó la hora en que el Hijo del Hombre tiene que ser crucificado y al tercer día resucitado de entre los muertos. Vemos cómo en este texto bíblico el Señor Jesús nos enseña que tenemos que pasar por trances diferentes, por horas de angustias, por horas de temores, por horas de tristezas, por horas de malas caras, por horas de tantas habladurías de la gente, de tantas mentiras que la gente nos inventa, ¿sí? Que nosotros somos malos, ¿sí? Bueno, pues ni modo, ¿sí? Que la gente diga misa, deja que la gente diga misa con tal de estar bien con Cristo. Por eso Cristo hoy en Jesús en el huerto de Getsemaní, Mateo 26:36, nos enseña que tenemos que llegar a ese día, a esa hora, a ese trance, que tenemos que llegar, sí, el día que tiene que llegar, el día de nuestro final, y tiene que llegar. Por eso Cristo nos invita, por eso dice: estén orando y vigilando junto conmigo, para que en el día malo logren escapar del castigo que les espera, ¿sí? Oren y velen. Por eso vemos cómo Cristo le dice a Pedro: ¿no has podido velar ni siquiera una hora conmigo? Estén despiertos orando, porque para que no caigan en tentación, porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil, ¿sí? No hablo de la carne que se traga, hablo de la carne de usted. En otro texto dice: lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Y Juan nos presenta: el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede tener vida eterna. Pero los judíos le dijeron a Jesucristo: ¿cómo quieres que comamos tu sangre? ¿Cómo quieres que comamos tu carne? ¿Cómo quieres que bebamos tu sangre? ¿Cómo puede ser posible esto? Cristo dijo: el que no come la carne del Hijo del Hombre no puede tener vida eterna. El que no bebe la sangre del Hijo del Hombre no puede tener vida eterna. ¿Sí? Vemos como en estos textos Jesucristo nos invita, en la agonía de Jesús en Getsemaní, nos invita a, ¿sí? Llegó consigo a Pedro y a los hijos del Zebedeo, y comenzó a sentir tristeza y angustia, y les dijo: siéntense, siento una tristeza de muerte. Sí, quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Tenemos que permanecer despiertos porque no sabemos la hora ni el día. Fue un poco lejos, tirándose en el suelo hasta tocar la tierra con su cara. Sí, hizo esta oración: Padre, si es posible, aleja de mí esta copa. Sin embargo, que no se cumpla lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y volviendo donde ellos, los encontró dormidos, y les dijo: Pedro, ¿de modo que no has podido velar ni siquiera una hora?
junto conmigo, oren y velen para que no caigan en la tentación, porque el espíritu es animoso mientras la carne es débil. Vemos cómo Jesucristo nos invita a orar, nos invita a permanecer despiertos, nos invita a no estar dormidos cuando tenemos que estar despiertos. Pero ¿cuántos de nosotros nos encontramos a diario dormidos? Dormidos en el pecado, dormidos en la tristeza, dormidos en la flojera, dormidos en la huevonada, dormidos sin saber que tal vez el día malo nos sorprenda. Por eso te digo, hermano, sí, ora y vela como Cristo llama a Pedro a orar, ¿sí? Y como Cristo ora al Padre, sí, ora al Padre, sí. Fue un poco más lejos, sí. Volvió donde sus discípulos y los encontró dormidos, sí. De nuevo se apareció por segunda vez a orar y dijo: Padre, si esta copa no tiene que ser apartada de mí, sí, sin que yo pueda beber, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y volviéndose hacia ellos, los encontró dormidos. Vamos a pedirle a Jesús que nos dé fuerzas, que nos dé la fuerza para hacer la voluntad de Él y la voluntad del Padre, para enseñarnos a vivir esta vida con la más tranquilidad que podamos, porque nadie sabemos la hora ni el día, no podemos saberlo. Que Dios te bendiga. Gracias. Espero haberte dejado un mensaje chiquito. Que Dios te bendiga. Gracias, hermanito.